Queremos resolver la ecuación polinómica por factorización. Tenemos 6x para el cuarto, menos 6x para el tercero, menos 252x para el segundo. Recuerde que el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. Tenga en cuenta que cada uno de estos términos contiene dos factores de x, y también sería bueno si 6 era un factor común de estos tres términos. Obviamente es un factor de los dos primeros términos. Veamos si 6 se divide de manera uniforme en 252. Hay 4 6s en 25. 4 veces 6 es 24. Y hay 2 6s en 12. Entonces 6 se divide equitativamente en 252. Entonces, el mayor factor común será 6x al cuadrado. Y solo para mostrar esto, podemos escribir 6x en el cuarto como 6x en el segundo multiplicado por x en el segundo, menos podemos escribir 6x a la tercera como 6x a la segunda por x, y podemos escribir 252x a la segunda como 6x a la segunda por 42. Escrito de esta manera, es mucho más fácil ver que si factorizamos 6x al cuadrado de cada término, nos quedaremos con x al cuadrado. Menos x. Menos 42. Ahora, mirando el factor trinomial aquí, dado que tenemos un coeficiente principal de 1, será mucho más fácil factorizarlo. Entonces todavía tenemos este factor extra de 6x al cuadrado. Y luego si esto es un factor trinomial, se factorizará en dos factores binomiales, donde los primeros términos en estos factores deben provenir de los factores de x al cuadrado, que serían x y x. Y los segundos términos deben provenir de los factores negativos 42 que se suman a 1 negativo. Bueno, eso sería negativo 7 veces 6, eso es igual a 42 negativo, y la suma es igual a 1 negativo. Eso significa que un factor sería x, 7, y un factor sería x más 6. Y ahora que tenemos un producto igual a 0, podemos usar la propiedad de producto 0 para resolver esta ecuación o el primer factor de 6x al cuadrado sería igual a 0, o el segundo factor de x menos 7 sería igual a 0, o el tercer factor de x más 6 sería igual a 0. Al resolver esta ecuación para x, dividiríamos ambos lados entre 6, de modo que nos daría x al cuadrado igual a 0. Si quisiéramos, podríamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos x es igual a 0. Aquí sumaríamos 7 a ambos lados, dándonos una solución de x es igual a 7. La última ecuación restaríamos 6 en ambos lados, dándonos una solución de 6 negativos. Entonces tenemos tres soluciones para esta ecuación polinómica. Podemos decir que la solución de x es igual a 0 tendría una multiplicidad de 2, ya que hay dos factores de x en x al cuadrado, o también podríamos decir que es una raíz doble o doble 0. Espero que hayas encontrado esto útil.